Timothy tenía 6 años cuando desapareció el miércoles 11 de mayo de 2011. Su mamá lo retiró de la escuela sin informar a su esposo que lo había hecho. Consternado, su esposo trató de contactarla por teléfono, pero los días pasaron y ella nunca atendió. Era una desaparición bastante extraña. Era obvio que el niño continuaba con su madre. ¿Y cómo confirmar esto? Porque algunas cámaras de seguridad los mostraron juntos en distintos resorts, y para la tranquilidad de toda su familia se les veía contentos. Pero esto acabaría cuando encontraron el cuerpo de la mujer en un hotel. Se había quitado la vida, y para hacer aún más dramático el momento, el niño no estaba. Un caso lleno de incertidumbre ante una nota que escribió la mujer antes de finalizar su vida. La desesperación ante el miedo de no saber qué había pasado con el menor de apenas 6 años. Y los escalofriantes detalles del caso que mantuvo en vilo a Estados Unidos es apenas una parte de todo lo que hay detrás en la búsqueda para dar con Timothy Pitzen. Una historia que dejó sin palabras a todo aquel que la conoce, pues vaya que es perturbadora. Timothy Pitzen nació el 18 de octubre de 2004 en Aurora, Illinois, dentro de un matrimonio conformado por James Pitzen y Amy Pitzen, quienes tras conocerse en una fiesta se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro. Su padre contó en sus últimas entrevistas que desde el momento en que tuvo a Timothy entre sus brazos, se dio cuenta que era un niño especial, eran sumamente unidos, y su amor era expresado en todos los lugares a donde acudían. Pero la plenitud en la que estaba James Pitzen llegó a su fin aquel 11 de mayo de 2011. Para enfocarnos en la historia vamos a retroceder 12 años, justo en el momento en el que James llevó en su auto a su hijo, a la escuela primaria Greenman, ubicado en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois. Timothy, de 6 años, arribó al colegio junto con James. Antes de detener el auto, dibujó con sus labios una sonrisa y le dijo como acostumbraba. Luego de esto se bajó del vehículo, corrió, y mientras esperaba unos segundos hasta que entrara al colegio, James vio detenidamente al hombre araña que llevaba estampado en la mochila que colgaba de su espalda, que en sus propias palabras, es una imagen que jamás olvidará, pues es el último recuerdo que tiene de su hijo. Luego de esto, James dio marcha atrás en el estacionamiento del colegio y se fue. Menos de una hora después de esta escena, entre las 8:10 y las 8:15, Amy Fry Pitzen, la madre de Timothy, llegó de sorpresa a la institución. Vestía unos pantalones capri marrones, una camisa blanca y sandalias. La mujer informó que debía retirar a su hijo por una emergencia familiar que se había presentado. Esto fue muy extraño para los directivos, pero no se negaron a que Amy se lo llevara. No era común ver a esta mujer recogiendo a su hijo, pero al creer que realmente se trataba de una emergencia, aunque no lo era, ya que había inventado todo para dar inicio con su plan, permitieron que se lo llevara. Lo último que se registró en las cámaras de vigilancia de la escuela primaria fue a Timothy corriendo hacia su madre. Traía puesta su mochila. Entonces Amy sujetó a su pequeño y cruzaron el lobby de pisos coloridos. Madre e hijo salieron por la puerta principal y a partir de aquí comenzaron con la incógnita de saber a dónde se habían ido, pues se dio a conocer horas más tarde a las autoridades del colegio que nunca llegó con su esposo James. Amy y Timothy se subieron a la camioneta Ford Expedition y ella manejó casi 50 kilómetros hasta un taller mecánico donde la dejó para una revisión de rutina. Este proceso tardaba horas, así que no quería esperar y que su hijo se aburriera, por lo que le preguntó al empleado del lugar si podía llevarlo al zoológico de Brookfield, y ellos volverían después por sus medios, a lo que el empleado le dijo que sí. Aquel día fue mágico para el niño. Lo habían sacado de sus tediosas clases y su mamá hasta lo había consentido en el zoológico. Pasearon felices durante varias horas y volvieron a buscar el auto a las 3 de la tarde. Una vez que se llegó la hora de salida de Timothy, su padre James lo fue a buscar y su sorpresa fue mayor cuando le dijeron que su esposa lo había retirado muy temprano esa mañana. Consternado llamó al celular de Amy, pero ella no respondió. Le dejó varios mensajes esperando que lo contactara, pero no lo hizo. Incluso también llamó al trabajo de Amy, y un frío recorrió su espalda cuando escuchó que no sabían dónde estaba. ¿Qué estaba pasando? Recordó que había desayunado con Amy esa mañana, y todo parecía estar bien. Entonces, ¿cuál era esa emergencia familiar de la que presumía? Y al no tener ninguna respuesta, James volvió a su casa. Pero había algunos datos importantes que no se tomaron en cuenta, sino hasta tiempo después.
y es que hacía un tiempo que Amy había pasado por una depresión, y aunado con algunas dificultades en su matrimonio, influyeron para que se le viera carente de felicidad. Además se enteraron que no era la primera vez que se había ausentado de su hogar, solo que había una diferencia abismal, que aquella vez no se había llevado a su hijo, lo que preocupó aún más. James no sabía a quién recurrir, por su cabeza pasaban un sinfín de pensamientos que quiso callar, contactando a la familia de Amy para preguntarles si sabían en dónde estaban, y ellos a su vez le informaron que nadie sabía algo, pero que estaban seguros que volverían. Se cuenta que Amy, tras recoger su camioneta del taller, condujo hasta Gurnee, a unos 72 kilómetros de su punto de partida. Se registraron en un resort lujoso, el cual cuenta con un parque acuático, llamado en aquel entonces Killam Cove. Ahí pasaron momentos inolvidables en su primer día de estancia, es decir, el 12 de mayo. Se levantaron, desayunaron y se marcharon rumbo a Wisconsin Dells, y en el trayecto se detuvieron para comprar ropa, un auto de juguete y un juego para armar para Timothy. Llegaron hasta la autopista interestatal 94, en donde se detuvieron para comprar algunas bebidas y cargar combustible. Continuaron su camino sin rumbo alguno, y pasaron la noche en Kalahari Resort, un hotel en donde también había un parque acuático, cine y hasta pistas de boliche. Y mientras tanto, el desconcierto en la casa de los Pitsen reinaba, pues mientras Amy y Timothy disfrutaban su estancia en el hotel lujoso, James vivía con angustia, así que decidió no esperar más y llamó a la policía. Denunció la desaparición de su hijo y de su esposa, y rápidamente fueron incluidos en la Base Nacional de Chicos Desaparecidos. Pero todos esperaban que la alerta Amber se activara, solo que esto no ocurrió, y la razón para no hacerlo es que estaba con su madre, y no creían que su vida estuviera realmente en peligro. ¿Qué estaba ocurriendo? Parecía que madre e hijo habían desaparecido de la faz de la tierra, ya que ningún integrante de sus respectivas familias sabían en dónde estaban. Y es que ¿cómo saberlo? Pues Amy se movía sigilosamente de un hotel a otro. Para el viernes 13 de mayo, Amy y su hijo se movieron del Hotel Kalahari a eso de las 10 de la mañana, y por las imágenes podrás darte cuenta que la mujer no lucía mal. Por el contrario, hubo personas que la vieron salir y apoyaron su versión en las cámaras de seguridad, en donde se les veía felices, tomados de la mano, y en un momento se ve que Timothy revisa dentro de la mochila que lleva colgando su madre. Nuevamente repitieron el mismo esquema. Se subieron al auto, y Amy tomó hacia la Interestatal 39, para luego desviarse hacia el oeste para dirigirse a la ciudad de Stirling. Ese día la incertidumbre de la familia acabaría cuando el teléfono sonó, entre las 12 y la 1:30. Era nada más y nada menos que Amy. La mujer le permitió a Timothy hablar con el cuñado de su marido. Ahí se enteró que el niño estaba bien, pero luego vino una frase que lo dejó sin palabras. Trataba de mantenerla en la línea para dar con su ubicación, y ahí les indicó que el momento de esa llamada estaba cerca de la Ruta 40. Esto fue informado a James, quien inmediatamente se tranquilizó, pero volvería la angustia cuando nuevamente se les perdió el rastro, y esto ocurrió porque Amy tomaba caminos secundarios donde no había cámaras de vigilancia, lo que complicaba su búsqueda. Ya para las 19:25 de ese mismo día, las cámaras de vigilancia de una tienda Dollar, ubicada en Winnebago, hizo algunas tomas, pero solo de la mujer. El niño no estaba con ella. De esta visita se sabe que Amy entró para comprar una lapicera, un sobre y papel de carta. A eso de las 20 horas, se le ve en Sullivan Ashwood, y más tarde, específicamente a las 23:15, se registra en el Hotel Rockford, pero Timothy no estaba con ella. ¿Qué ocurrió en esas horas en las que no había registro alguno? Y para la pregunta anterior no hay ninguna respuesta. Solo se tiene conocimiento que el sábado 14 de mayo, a las 12:30 del día, una mucama se topó con una escena de terror. Amy se había quitado la vida tras cortar sus muñecas. Ante este espeluznante hallazgo, el personal del hotel llamó a la policía, quienes no demoraron en llegar. En su cuarto encontraron el arma blanca que Amy había utilizado, una carta escrita con su puño y letra, así como rastros de polvo blanco, que tras realizarse la autopsia determinaron que era un antihistamínico muy fuerte. Y aunque revisaron por doquier para dar con el menor, únicamente encontraron la tarjeta de identificación personal de Timothy. En su nota se podía leer claramente:
Entonces esta carta estaba dirigida a James. ¿Cuál era la razón para alejar al menor de su padre? Y con esto empezó la búsqueda a contrarreloj. Revisaron en su camioneta, pero había pocas pistas, así que lo más sensato era indagar en el matrimonio, y los oficiales llegaron a una conclusión, que Amy y James estaban muy alejados de la plenitud que hacían creer a sus familiares y amigos. Además se enteraron que no era la primera vez que caía en una depresión Amy. Anteriormente, ya había presentado cuadros que le impulsaban a atentar contra su vida, de ahí que estuviera medicada todo el tiempo. James era su cuarta pareja sentimental, con quien intentaba tener una relación estable, pero James desconocía algunas cosas importantes. Por ejemplo, que muchos años atrás había amenazado a su antigua pareja después de una discusión. El hombre contó que Amy impulsivamente paró el auto sobre las vías del tren, mientras aseguraba que iba a dejar que el ferrocarril la atropellara. Tras esta relación fallida, Amy y James se conocieron y se casaron antes de que su bebé naciera. En un principio James desconocía que Amy tuviera depresión. Aseguró que la mujer lucía en todo momento feliz, pero de un momento a otro, su matrimonio comenzó a quebrarse. Discutían por todo, incluso cuando Amy se fue a festejar su cumpleaños a un crucero con una amiga sin avisarle. El divorcio siempre estuvo presente, pero Amy daba marcha atrás. Al saber de sus antecedentes, la policía firme preguntó a su esposo, así como a sus familiares, si creían que Amy podía haber asesinado a su hijo, a lo que ellos dijeron firme, que la mujer amaba por sobre todo en este mundo a su hijo. Trataron de buscar las pertenencias del niño en su camioneta, pero no se encontró la mochila con la estampa del hombre araña, por lo que pensaron que la madre entregó al niño con otra gente, y por eso sus pertenencias no estaban en el auto. Al ser un caso complejo, se apoyaron en los investigadores de Illinois, Wisconsin y de Iowa, quienes tapizaron las ciudades con fotos del niño y añadieron que vestía unos pantalones cortos azules, una remera marrón, calcetas blancas y zapatos oscuros. Incluso se le pidió a James que colaborara con la policía y dio un sinfín de entrevistas en donde suplicó que le entregaran a su hijo, que no procedería legalmente, pero como respuesta solo obtuvo llamadas que no lo acercaban a su hijo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La esperanza para James se agotaba con el pasar del tiempo y temía que la muerte se le presentara sin saber qué había ocurrido con su hijo. Sin embargo, el 3 de abril de 2019, el caso dio un giro inesperado cuando unos vecinos de Newport llamaron a la policía para denunciar que un adolescente sucio y bastante desaliñado vagaba por las calles. La policía acudió al sitio indicado y encontraron a un joven angustiado de 14 años, quien se identificó como Timothy Pitsen. Aseguró que se había escapado de 2 hombres que lo habían secuestrado y que lo habían mantenido encerrado en un hotel, en el área de Cincinnati. Los describió como hombres físico-culturistas y que tenían arañas y serpientes tatuadas en el cuerpo. Pero esta versión era dudosa, así que las autoridades mandaron a hacer una prueba de ADN, y 24 horas después desecharon que este chico fuera Timothy. No tenía 14 años, sino 23, y su nombre real era Michael Brian Reaney, un delincuente convicto de Ohio que había salido de la institución Belmont después de cumplir 14 años de pena por robo y vandalismo. Esto causó indignación en James, quien exigía a las autoridades que tomaran la desaparición de su hijo con seriedad, a lo que ellos le afirmaban que hacían hasta lo imposible para su localización. De ahí que se usara la cobertura mediática para impulsar la aparición de pistas o datos, pero estaban muy lejos de dar con él. James sigue creyendo que Timothy está vivo, cerca de una familia que cambió posiblemente su nombre y hasta su apariencia. Sus esperanzas continúan, pero las autoridades creen que esto ya no es posible. De acuerdo con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, así luce su imagen que refleja cómo podría verse en su adolescencia, y esto lo hicieron con la esperanza que alguien lo reconozca. Esto forma parte de las declaraciones que James ofreció, en donde pide que no lo ignoren, que la búsqueda de su hijo debe estar presente, pues cada día que se levanta piensa que es otro más sin Timothy, aquel pequeñito que se levantaba a las 5:30 de la mañana para iniciar con sus actividades diarias sin reprochar. Está consciente que la depresión orilló a su esposa a cometer esta acción, y ruega porque su hijo, que de estar vivo tendría 18 años,
se encuentre con una buena familia, aunque ya no se acuerde de James ni de su pasado. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarles un fuerte abrazo hasta San Luis Potosí, Bere y Lalo, ya que este video fue gracias a su sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.